Está Antonio Aracre aquí con nosotros. Antonio, gracias por la deferencia. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino, gracias por invitarme. ¿Cuánto hace que se sumó al equipo del presidente Alberto Fernández como asesor? 2 meses, 1 de febrero. ¿Se arrepintió? ¿Le pasó por la cabeza la idea de a dónde me metí? No. Esto es una decisión que medité unos cuantos días en diciembre cuando el presidente se acercó para invitarme a unirme a su gobierno, y tiene que ver con la necesidad de pensarme en un ámbito diferente y de contribuir en un ámbito diferente al que lo vine haciendo en los últimos 30 y pico de años. ¿Cuántos años estuvo en Syngenta, una de las principales empresas? 37. 12 como CEO. O sea, el número 1 de la compañía. Todo lo que Para Latinoamérica Sur. Para toda América Latina. Latinoamérica Sur. ¿Qué fue lo más impactante del cambio para usted? En la dinámica de lo privado a ser o tener el rol de asesor de un presidente que, a propósito, está en Chapadmalal, ¿no? El presidente voló hacia allí este fin de semana. Hoy hablé con él, pero no le pregunté dónde estaba. O sea, honestamente no te sé decir. Mira, son dos animales distintos, el mundo privado y el mundo de lo público. Yo estaba acostumbrado a manejar una organización muy grande, con 5.000 personas y un volumen de operaciones y de complejidad geográfica dentro de América Latina Sur bastante diverso. Y lo que veo al incorporarme al mundo de lo público es que los estímulos que se necesitan para avanzar en determinados proyectos son diferentes. Lo que sí comparten el uno y el otro es que en buena parte la clave de éxito cuando vos querés culminar exitosamente un determinado proyecto está en saber derribar los hilos funcionales que separan a las distintas áreas en una organización empresaria o en una organización pública, como son, por ejemplo, los ministerios, atravesar esa pared de cierta separación y cierto ánimo independista que tienen cada uno de los sectores que trabajan en una organización, y lograr que gente apasionada por un determinado tema, no importa a qué sector pertenezca, se encolumne atrás de un determinado objetivo. La idea de tener incentivos al consenso, al acuerdo y a la promoción de una idea. Exacto. Y llevarla a la práctica. No importa dónde estés, lo que te mueve es el proyecto. Te doy un ejemplo para que por ahí se entienda un poquito más. En este momento me encuentro trabajando con un grupo de distintas áreas, sí, del Ministerio de Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete, con distintas personas vinculadas al mundo de las economías populares, para ver si podemos destrabar un proyecto de ley que anime a la gente que hoy no está formalizada en la economía a visualizar los incentivos que hoy no termina de visualizar para subirse a la formalidad, que sería un cambio muy importante para ellos y muy importante también para el Estado. Sí, en todos los casos lo que no es menos cierto es que hay que crear los puestos de trabajo y hay que también... Hay gente que ya trabaja en el mundo de la economía popular, ya trabaja, pero no existe fiscalmente. No tiene los incentivos. Identidad fiscal. Lo que pasa es que para darle identidad fiscal le va a decir, bueno, pero ¿sabe qué? Voy a tener un socio que me va a llevar el 50%. Bueno, por eso es que con estas personas, porque no creas que son todos unipersonales chiquitos. Hay algunos que son realmente más grandes, que les va bien, y hay que saber encontrar una narrativa de lógica para que encuentren valor, a que se puedan presentar a un banco, sacar una tarjeta de crédito, tomar un Eso lo préstamo. Antonio desde hace 20 años, desde que los planes empezaron allá por la crisis del 2001, que era un plan, que era el plan Trabajar, que era un plan Empalme, que le pusimos 70 millones de nombres. Da la impresión que todo lo que ha ocurrido es en desmedro de todo aquel ambicioso proyecto de que lo que empezaba tenía fin, que algún día concluía y que iba a pasar, y todo lo que ocurrió es que aumentó, creció y se prolongó. A estas personas no le estaríamos proponiendo un plan, ni creo que les interese un plan, sino que lo que les estamos proponiendo es
existir fiscalmente y financieramente y poder presentarse en un banco, poder sacar un crédito, el día de mañana tener derecho a una jubilación, porque hoy no están aportando, poder tener derecho... Se van a jubilar igual. ¿Eh? Se van a jubilar igual. Van a recibir la asignación universal a la vejez por lo pronto. Pero no es sostenible ese sistema. Si no empezamos a incorporar a más personas que contribuyan al erario público, bueno, son todas personas que a la larga demandan un servicio de salud, demandan un servicio jubilatorio, pero no aportan. Es cierto, pero no es menos cierto que el Estado debería crear más incentivos, cobrar menos impuestos, reducir la carga fiscal. O sea, pagamos por los autos 3 veces lo que paga cualquier otro país del mundo. Sobre todo en los sectores sociales más bajos. Quizás la carga... Y los medios también, ¿eh? Y los medios y los bajos. Y quizás la carga, cuando lo pensás en los niveles más altos, cuando lo comparás con otros países, es mucho más baja. Entonces ahí tenemos un desequilibrio que mejorar probablemente en una futura reforma fiscal, impositiva. Usted habló de plan, habló de incentivos, de trabajar con los ministerios. Parece el gobierno absolutamente trabado, ya no solo agrietado, fracturado, con el ministro político del presidente haciendo campaña casi por la ex presidente, actual vice, y diciendo que solo es una cuestión unipersonal la de Alberto Fernández, la de ir a una PASO, pero que nadie comulga con esa idea, salvo él y algunos más. Yo creo que... ¿No cree que hay una traba a la gestión demasiado ostensible, que en ese cuadro es muy difícil articular lo que usted dice, trabajar en equipo? A mí me parece que nos cuesta mucho a los argentinos visualizar que en los últimos 5 años, sobre todo un poco más también, el sistema político ya no se organiza en términos de partidos políticos, sino que se organiza en términos de frentes. Sí. Y esos frentes, sobre todo electorales, que después no siempre terminan resultando homogéneos ideológicamente a la hora de gobernar, presentan una simbología distinta a la al verticalismo que conocíamos en los partidos, ¿no? Entonces, en los frentes te encontrás con personas que piensan diferente. Te voy a poner un ejemplo concreto. El tema del Fondo Monetario Internacional ha sido una discusión, si querés, ideológica y fáctica dentro del Frente de Todos. Sí, por ejemplo, se discute todo, se discute la seguridad, se discute el acuerdo con el fondo, se discute la economía, se discute los planes sociales. No hay cosa que no se discuta, digamos. Pero no está mal si lo pensás como frente. Lo que me parece que los frentes en la Argentina tal vez, y yo te digo sinceramente, encuentro que hay similitudes en los 2 frentes políticos más importantes de la Argentina. Sí, pero hay uno que tiene responsabilidad de gobierno. Sí, y creo que en ese sentido, y sobre todo porque estamos cerca de las elecciones, sí, me parece que vale la pena pensar en algún tipo de gobernanza para ver cómo se dirimen las diferencias durante un proceso de gobierno. Porque los frentes políticos van a seguir existiendo, van a seguir compitiendo en elecciones, va a ganar uno o va a ganar otro, y las dificultades para ponerse de acuerdo en determinadas operaciones que tienen que ver con la ejecución de gobierno van a existir. Sí, ahora, reconózcame que está el Congreso parado, que el gobierno envió, el presidente en particular, el que usted asesora, en 2 momentos distintos, en 2 vacaciones de verano, en las pasadas y las últimas, proyectos extraordinarios que nunca fueron discutidas porque el propio oficialismo ni siquiera los quiso tratar o congenió para tratarlo. Te pongo como ejemplo, Paulino, lo que pasó la semana pasada en el Senado con la ley Lucio. Creo que nos frustra y nos desilusiona a todos los Lucio argentinos. hizo una trapizón del oficialismo que no puede hacer, un cambio reglamentario, quiso discutir lo que de Prepo no pudo imponer en la labor parlamentaria. Eso es un Más allá de eso, me parece que estaban todos los familiares de Lucio. No, pero no exime, porque no era la discusión Lucio. Porque el gobierno lo pudo haber impulsado antes, actuó por reacción. Yo le diría al revés, ¿qué hizo que el gobierno se cargara a Lucio después? Actuó a destiempo. Cuando Lucio surge en La Pampa, el gobierno miró para otro lado hasta que entendió que era un problema. La ministra de Género atacó esa situación. Dijo, bueno, acá hay un ataque hacia las mujeres. ¡Wow! Sí, mi visión es que la oposición ha tomado el tema del quórum, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, casi como una cuestión de dejar al gobierno como un rehén político a la hora de sancionar leyes. Es casi imposible, y te diría que prácticamente es un ultimísimo recurso poder aprobar una ley en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, porque la situación a la que la oposición somete al oficialismo es realmente muy dura. Yo no estoy diciendo con esto, y te tomo, de que
cuando dos partes tienen dificultad para dialogar y consensuar, seguramente hay culpa de los dos lados. Pero honestamente me parece que eso no le hace nada bien a la política en general y contribuye a que la gente nos perciba como alejados de su realidad, a todos, no importa si sos de Cambiemos o si sos del Frente de Todos, y lleva agua para el molino de Milei, que hoy representa más esa cosa de la anticasta y de la antipolítica, cuando todos sabemos que en realidad es parte, pero bueno, funcionalmente le viene bien captar ese enojo, ¿no? Sí, lo que ocurre capitalizar es que ese enojo. da la impresión que la verdadera decisión que hay, grieta de verdad que no está en la sociedad, no la veo, más tiene que ver con esta idea de los privilegios, privilegiados versus el conjunto de la sociedad, ¿no? Y a esa idea, y te eximo porque no estabas en el gobierno, vacunar en el Ministerio de Salud de la Nación a los propios, hacer una fiesta privada cuando todo el resto estábamos encerrados, no ayudó en nada. Esa ejemplaridad que faltó, que corroe la autoridad, luego termina generando buena parte de los episodios que tenemos. Bueno, el presidente ha pedido disculpas por eso que ocurrió, se sometió a la justicia en situaciones donde muchos otros políticos no lo hacen y cumplió lo que tenía que cumplir. Me parece que hoy a la gente le preocupa más la vida del día a día, digamos. La inseguridad, efectivamente. Antonio, en eso, ya casi por último, porque primero te agradezco que estés acá, no es fácil. El contexto no es el mejor de los contextos, estamos en una situación delicada en términos de seguridad, por multiplicidad de razones. La situación económica es acuciante, la inflación es un problema que corroe ingresos todo el tiempo, poder de compra. Eventualmente hay una cierta preocupación por la eventualidad de una recesión al caer. Los datos de la industria y la construcción de febrero no fueron buenos, la construcción cayó más del 6%. Entonces, la perspectiva, no hay reservas, se inventan dólares todo el tiempo para intentar generar algo de reservas, que es el dólar de ayer de Massa, que veremos cuál es el dólar de mañana, pero que en todo caso sigue siendo más alto que el anterior, y es acumular hoy lo que mañana no va a estar. Pregunta del millón si tuvieras que hacer una... ¿Qué estás viendo y planificando? Porque quedan 7 meses de gobierno. Mira, lo primero que te puedo decir es que todos tenemos una gran ansiedad por tratar de salir de este atolladero y en esa ansiedad se complica visualizar que hay cuestiones que pasan en el contexto que no tienen que ver con la gestión. O sea, una sequía, que es la peor en los últimos 150 años, no tiene nada que ver ni con el Frente de Todos, ni con Cambiemos, y te saca de tu economía 20.000 millones de dólares. Eso es el 25% de tus exportaciones. En una maquinaria productiva en la Argentina, donde su matriz necesita de dólares para poder operar. Digamos. Entonces, cuando hablamos de que es verdad lo que vos decís, que este mes hubo una caída en el índice de producción y bueno, lamentablemente es esperable con el desastre climático que estamos atravesando. La inflación, por supuesto, que nos preocupa y nos ocupa. Te digo sinceramente, Paulino, mucho más grave que la inflación es todavía la distorsión en los precios relativos. Es decir, vos pensás que la peor herencia que nos dejó Macri no fue el 54% de la inflación, fue una destrucción de 250.000 puestos de trabajo en el mundo privado registrado y una caída de 20 puntos en el poder adquisitivo de los salarios. Eso, desgraciadamente, a nivel poder adquisitivo, no lo hemos podido recuperar. Tuvimos una pandemia, tuvimos una guerra, ahora tenemos la sequía. Lamentablemente eso es un pendiente. Pero pudimos recuperar los 250.000 puestos que se destruyeron y se pudieron volver a reincorporar esas personas. ¿Con un salario óptimo? No. Justamente por eso la pobreza nos sigue golpeando la cara, porque los salarios siguen muy bajos. Y ese es el gran pendiente que tiene el gobierno que le toque, ojalá sea el nuestro, conducir los próximos 4 años. Lo último, ¿vas a ser candidato? No, no creo, va, qué sé yo. Pero si te convocan, ¿no lo descartás? No, tampoco. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy gentil.